Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Este es nuestro segundo y último mensaje titulado La manera en que enfrentamos el sufrimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Amén. En el mensaje anterior, amados hermanos, estábamos viendo preguntándonos cómo podemos perseverar en medio de las pruebas, cómo podemos mantenernos firmes. Y veíamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Decíamos, es necesaria una verdadera vida de fe. ¿Deseas permanecer firme en la tribulación, en la prueba, en la angustia, en la persecución, en la carrera que tenemos como creyentes en este mundo? Vive una vida de fe. Mira a Cristo. Mira al Señor Jesucristo dependiendo de Dios. ¿Cómo puedo vivir una vida de fe? Dependiendo de Dios. Es decir, que todo lo que tú hagas, tú lo hagas en dependencia de Dios, confiando en el Señor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, decía el Señor Jesucristo en Juan 4:34. Pero decíamos en segundo lugar, vivir una vida de fe, además de la dependencia de Dios, significa vivir en comunión con Dios. En medio de tus pruebas debes estar en comunión con Dios. Diariamente corre, camina con Dios. Decíamos que Cristo oraba diariamente. Diariamente oraba, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quieres vivir una vida de fe? En tercer lugar, obedece a Dios. Obedece a Dios, su palabra. Que tu comida sea hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios sea tu manjar todo el día. Guardar los mandamientos de Dios. Honrar a Dios. Y en cuarto lugar, vive con confianza en lo que Dios ha prometido. La fe se alimenta de las promesas de Dios. La fe se alimenta de lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Y tú, como un bebé, como un niño, está contento esperando que llegue ese cumplimiento, porque tú crees. Tú crees en Él. 4 elementos, 4 ejemplos vimos la semana pasada de cómo vivir una vida de fe. Y hoy vamos a continuar. Vamos a continuar. La manera en la que Cristo enfrentó el sufrimiento. En primer lugar, viviendo una vida de fe. En segundo lugar, la manera en que Cristo enfrentó el sufrimiento y que tú puedes enfrentar el sufrimiento así como el Señor. Hebreos 12:2 dice,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La manera en que él enfrentó el sufrimiento fue mirando el gozo puesto delante de él. Cuando Cristo enfrentó la cruz, cuando Cristo enfrentó las luchas contra el diablo, contra el mundo, puso sus ojos en el gozo que estaba delante de él. Él entendió que sus sufrimientos, que la vergüenza que él iba a vivir en la cruz, en los desprecios, en el escarnio, esto sería en primer lugar para gloria de Dios. Miren cómo tú puedes vivir en medio del sufrimiento. Cristo miraba la gloria de Dios en medio de su sufrimiento. Amado hermano, tienes que levantar tus ojos de tu propio cuerpo, de ti mismo y de lo que estás sufriendo y mirar a Dios. Pon tus ojos en el gozo puesto delante de ti. Lo que tienes que estar persiguiendo tú fue lo que Cristo persiguió, la gloria de Dios. Eso le animó a cumplir la voluntad de Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. Se repite una y otra vez: para gloria mía los hice. Es decir, que el sufrimiento por el cual estás pasando, Dios lo hizo para ti. Y Dios te hizo a ti para su gloria. Levanta tu rostro y mira la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Estoy pasando por estas pruebas, pero son para la gloria de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Y soportó la cruz. La soportó. Pero en segundo lugar, Él miró el gozo puesto delante de Él. ¿Qué miró? Miró la exaltación que vendría después de la humillación. Miró la exaltación, la salvación de los elegidos, después de que él iba a ser humillado y masacrado en la cruz. Son parte de ese gozo para soportar la cruz. La cruz, ese despliegue público de desprecio, de burla, de menosprecio y muerte, era la evidencia de la separación de Dios. Isaías 53, versículo 10 al 12 nos dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Observen, amados hermanos, cómo estaba mezclado allí su humillación, cómo estaba mezclado allí el dolor y lo que vendría después, lo que viene después.
Cristo ponía su gozo en eso que venía después. Es necesario la cruz, pero mira lo que viene después. Pon tus ojos en el gozo que viene. Sufre la cruz con expectación, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Mira que muchos serán levantados por tu causa. Verás un gran linaje, una gran descendencia de hombres y mujeres piadosos. Un autor dice, él creyó que sería exaltado. Jesús creyó que vería su descendencia, creyó que su Padre le mostraría el camino de la vida y por esto no se desanimó, no desmayó, sino que perseveró hasta que pudo decir consumado, perfecto, concluido, acabada está la obra. Amados hermanos, miremos a Jesús, imitemos a Jesús. Él fue privado de muchos beneficios, sufrió y no fue en vano, porque Dios le había prometido exaltarle y levantar un pueblo temeroso y piadoso. Lo que tú realices como padre, el esfuerzo que tú hagas como hijo, el esfuerzo que tú haces como madre, las pruebas que estás sufriendo por causa del Señor Jesucristo, la obra misionera en la que te has entregado a servir, el trabajo como pastor en el que predicas, te cansas y te gastas, tiene una promesa fiel. Pon tu gozo, pon tus ojos en ese gozo. Levanta tu vista del polvo y ponlo en el gozo, en la victoria que Dios traerá a través de tu sufrimiento. Oiga eso, a través del dolor, Dios producirá gozo. Cristo contempló el gozo puesto delante de él, la gloria de Dios, la exaltación prometida y la salvación de los elegidos. Un gozo que le ayudó a llevar la cruz. Un gozo que le ayudó a perseverar. Un gozo que le ayudó a mirar más allá que el sufrimiento presente. Tienes que mirar el gozo en tus hijos. Tienes que mirar que lo que tú estás sufriendo hoy es para levantarlos a ellos en el temor de Dios. Cada vez que tú te levantas, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vengan, vamos a buscar al Señor, vamos a congregarnos. Tú estás sembrando ahora. Estás mirando el gozo que viene después. La bendición de que anden en el temor del Señor. Muchos de nosotros no miramos el gozo ni las promesas y nos desmayamos y temblamos ante el presente y las dificultades. No tiene por qué ser así. No tenemos por qué desmayar ni caer muerto debajo de la carga. Mira a Jesús por el gozo puesto delante de él. Soportó en el presente la cruz. Amado hermano, en segundo lugar, la manera en que él enfrentó el sufrimiento. Versículo 2. Volvamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Queridos hermanos, en la versión Reina Valera, permítame leer esa porción allí. Me gusta mucho cómo aparece ahí en la Reina Valera. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra
del trono de Dios. Y el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él soportó la cruz. Él tenía el gozo puesto delante de él, pero habían cosas que tenía que hacer en el tiempo del sufrimiento. El versículo 1 lo dice: corramos con paciencia. No corras como un loco. No creas que lo vas a lograr todo ahorita. Es con paciencia que uno va avanzando, va creciendo. Con serenidad, con paciencia, en la obediencia y en el sufrimiento. Él llevó la cruz con paciencia, como dice el versículo 1. Aquí nos indica que Jesús padeció la vergüenza y los dolores de la cruz. Y también nos habla de la fortaleza, la firmeza, la serenidad con la cual Jesús padeció. Él llevó con serenidad. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Jesús padeció la cruz, la vergüenza, el escarnio de la cruz, la copa amarga que el Padre le había dado, como un cordero que era llevado al matadero. ¿Y sabe qué sucedió? No se quejó. No se quejó. Soportó la cruz, fue afligido, fue llevado, angustiado, quebrantado, y no se quejó. No abrió su boca para quejarse. Como cordero fue llevado al matadero, y cuando lo reprocharon, él no reprochó. Cuando le pusieron la carga, la llevó. Observen, hermanos, que en medio de la prueba nosotros tenemos que tener una visión. Uno, el gozo puesto delante de nosotros. Uno. Dos, necesitamos la gracia de Dios, la paciencia, el dominio propio. Necesitamos el fruto del Espíritu para poder llevar a cabo esa obra. La persistencia, la constancia. Hermano, este es otro elemento importante. Él padeció la vergüenza y no se quejó. No se llenó de ira, de dolor y de odio. Él trató con su corazón, trató con su alma. Amó, oró, perdonó y llevó su carga con paciencia. No se desesperó. Siempre una frase que a veces usamos, mi esposa y yo, es que muchas veces Satanás no nos puede robar de ninguna manera la bendición. Pero mire, él procura darnos una mortificación y que nos quejemos. Él no nos puede quitar lo que Dios nos ha dado, pero nos pone la carga de tal manera o la actitud de tal manera que lleguemos, mire, llorando, quejándonos, sufriendo. Ay, yo estoy sufriendo. ¿Y qué tú tienes? Ay, estas luchas. Sí, igual que todos los demás. Ay, estos muchachos, la crianza. Sí, yo tengo 2. Ay, que esta familia. Ah, sí, yo también estoy casado. Y parecería que estamos llevando el mundo arriba. Pero la realidad es que no estás ejerciendo dominio propio.
no estás cultivando la paciencia, creciendo en la mansedumbre, en el amor, en el gozo, es decir, en cada gracia del Espíritu que es necesaria, o en el fruto del Espíritu que es necesario para poder llevar la carga con gozo, sin queja. Porque estamos haciendo dos cosas, o tres cosas: viviendo por la fe, tenemos el gozo puesto delante de nosotros, y en tercer lugar, hemos aprendido a usar, a vivir de acuerdo al fruto del Espíritu y no a las obras de la carne, peleando, quejándonos, mintiendo, chismeando, murmurando. No usamos esas herramientas porque ya le pertenecemos al Señor. Queridos hermanos, esa fue la manera en que Cristo llevó el sufrimiento. En tercer lugar, la manera en que Él enfrentó el sufrimiento fue menospreciando la vergüenza por causa del Evangelio. Versículo 2, Hebreos 12:2. Menospreciando la vergüenza, dice el texto, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. La vergüenza es el oprobio, la afrenta, la burla a la que se expone el reo, el que está preso, de la opinión pública de la gente. Cuando alguien hace un delito, la gente lo mira y tú ves que la gente le da vergüenza que lo miren. Preso. Un joven le va mal en un examen y le da vergüenza que digan su nota, que sacó mala nota, le da vergüenza. Cuando hacemos algo indebido, nos da vergüenza. Esa es la ignominia. La palabra ignominia es deshonra, deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a causa de una acción indigna o vergonzosa. Cuando los judíos entregaron a Jesús a la cruz, ellos no solo lo estaban entregando a la muerte, ellos buscaban más que eso. Recuerden, Jesús es el maestro. Y el ser colgado en una cruz era vergonzoso. Se colgaba en la cruz a los asesinos y ladrones, no a los maestros. Y siendo un maestro colgado en la cruz, era algo vergonzoso. Según las Escrituras, maldito por Dios el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:23. Sumándose a esto el castigo público, lo golpeaban públicamente, no solamente para que le doliera y para matarlo, para que la gente se burlara de él, para que la gente lo despreciara. Eso era parte del castigo. Pero ¿qué hizo Jesús? Menospreció la vergüenza que ellos estaban utilizando para humillarlo. Menospreció ese control que el mundo quiere ejercer sobre nosotros por temor, por miedo a lo que dirán. Él lo despreció como algo de poca importancia en comparación con el bien de la gloria de Dios, en comparación con el bien de la exaltación que recibiría, en comparación con el bien de la salvación de los perdidos. Él dijo: no importa que se rían de mí, no importa que se burlen de mí. Cristo nos dice: mira mi ejemplo y haz lo que yo hice. Cuando alguien te menosprecie porque tú haces la voluntad de Dios, menosprecia esa vergüenza. El mundo se ríe del cristiano para que se sienta avergonzado y deje de servir a Dios. Cristo despreció esa vergüenza. No es una vergüenza que tenemos que llevar. No. Cuando tú haces lo bueno y otros se burlan de ti,
¿Quiénes son los que están mal? Los que se están burlando. No tengas temor. No sientas vergüenza si tú haces lo que está bien, si tú haces lo que agrada a Dios. Hay personas que por vergüenza no se bautizan. Hay personas que por vergüenza no se identifican como cristianos, no quieren reconocer que son cristianos delante de sus amigos, para que no los critiquen, para que no se burlen de él. Otros por temor a los hombres no confiesan a Cristo en sus trabajos, en sus negocios, en la universidad. Pero mi amado hermano, quita tu mirada de la vergüenza y del dolor y como Jesús, pon tus ojos en la recompensa. Pon tus ojos en la salvación de tus hijos. Pon tus ojos en la obra que Dios está haciendo hoy a través de ti, a través de tu sufrimiento. Estás sufriendo. Pon tus ojos en el gozo puesto delante de ti. Y si alguien se ríe, si alguien se burla de ti, porque eres un hijo de Dios y eres un hombre, una mujer fiel, desprecia esa vergüenza. Despréciala. No importa que se rían. Quita tu mirada de la risa de los hombres que se ríen para humillarte y pon tu mirada en la sonrisa de un Dios que se complace en tu amor, en tu misericordia, en tu verdad, en tu fidelidad. Pon tus ojos en el Señor, en la victoria. En cuarto lugar, considera la victoria y la exaltación de Cristo. Versículo 2, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo se ha sentado a la diestra. Ya está sentado, ya es un hecho. Jesús ha vencido la muerte. Jesús ha despreciado la burla y hoy está sentado con poder y autoridad, con toda propiedad. Les dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Desde su trono Él ejerce su poder soberano y completo para gloria de Dios, la obra de salvación de su pueblo, para que los hombres y mujeres que aún no le conocen sean salvos, sean añadidos a la iglesia. Por lo tanto, no solamente fue su muerte y sacrificio lo que da gloria a Dios, también la exaltación de Cristo da gloria a Dios. Entonces, mira, Jesucristo tuvo su recompensa. Dios cumplió su palabra. ¿No la cumplirá contigo? ¿No la cumplirá contigo si eres fiel? ¿No la cumplirá contigo y te salvará si te arrepientes y crees en Él? Claro que sí, la cumplirá. Pero tienes que considerar esto. Para pasar tus sufrimientos, para vencer tus sufrimientos, tienes que tener fe. Un hombre, una mujer de fe. Tienes que mirarla, tienes que poner tus ojos en el gozo puesto delante de ti. La gloria de Dios, la exaltación que Dios te ha prometido. Tienes que ejercer dominio propio, tener paciencia, el fruto del Espíritu, aplicarlo a tu vida. Tienes que despreciar la vergüenza y la burla del mundo, que se van a reír para que tú dejes de hacer lo bueno. Tienes que mirar la victoria de Cristo. Ya Él ganó. Y nosotros también venceremos si somos fieles. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en último lugar, en quinto lugar, observa su perseverancia ante la oposición. Le hicieron oposición. Tú no vas a hacer la voluntad de Dios. Tú no vas a servir a Dios. Hebreos 12:3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Considerad, meditad en cómo
le atacaron, en cómo le hicieron oposición. Esta oposición fue descrita desde su nacimiento, cuando no hubo un lugar para él en el mesón, cuando tuvo que huir a Egipto porque Herodes el Grande lo perseguía. Aunque no sabemos mucho de su juventud, en el Salmo 88, versículo 15 dice: he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Tan pronto como comenzó su ministerio público y durante los 3 años del mismo, padeció una continua e inalterable hostilidad de los pecadores contra él. Se burlaron de él como el profeta, se burlaron de él como el rey. Mateo 27, 42. Fue tratado con el máximo desdén, desprecio por confiar en Dios. Mateo 27, 43. Se le acusó de engañar. Juan 7, 12. Se le acusó de pervertir al pueblo. Lucas 23, 14. Ataque contra Jesús. Su enseñanza recibió oposición, su persona insultos por conversar con publicanos y pecadores. La gente murmuró contra él. Lucas 15, 2. Por hacer obras de misericordia en el día de reposo, le acusaron de violar la ley de Dios. Marcos 3, 2. Atribuyeron sus milagros a los enfermos, al diablo, como si el diablo fuera quien sacara o sanar a los enfermos. Mateo 12, 24. Fue visto como un fanático. Jesucristo. Le difamaron, le llamaron glotón, bebedor de vino. Fue acusado de hablar contra el César. Hermanos, no hubo en la vida del Señor casi ningún aspecto de Él del que no haya enfrentado oposición. Continuamente oposición. Y Hebreos dice: considerad esto. Considerad, pensad en esa oposición que él sufrió, tal contradicción de pecadores contra él, para que tu ánimo no desmaye. Tú no has sufrido todo eso. Tú no has pasado por todo eso. Si alguien te puede enseñar cómo perseverar en medio del sufrimiento, es el Señor Jesucristo. Él no abandonó su deber ni su misión. Él no dejó la obra misionera. Él no dejó la obra pastoral. Él no dejó de criar a sus hijos. Él no dejó de amar a su esposa, a su familia. Él tuvo oposición de sus enemigos. Le inclinaron. Trataron de que él se desfraudara, se sintiera al menos y se apartara del llamado que Dios le había hecho. Y cuando Satanás, porque Satanás no pierde tiempo, le sugirió que tirara la toalla, que dejara esa obra, ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús a la sugerencia del diablo de que no hiciera la obra de Dios? Apártate de mí, Satanás. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Otra forma en la que Satanás le provocó fue con la negación de Pedro. Hoy me negarás 3 veces, Pedro. Otra forma en la que Satanás le provocó a que dejara la obra y se desanimara fue por la incredulidad de los discípulos, hombres de poca fe. Y muchas otras maneras. Satanás trató de desanimarlo para que dejara la obra de Dios. Y él siguió adelante. Miren la contradicción. Consideren esto. Él no tiró la toalla. Él soportó con paciencia, con fe. Él no dejó que estas cosas le fatigaran y le desplomaran su espíritu.
o disminuyeran su resolución de cumplir la voluntad de Dios. No. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Y aunque lo hostigaron, lo persiguieron, se burlaron, lo defraudaron, lo traicionaron, continuó perseverando hasta el fin. Considerad esto. Imitad su fe, imitad su amor, imitad su perseverancia, imitad a Cristo. Pon tus ojos en el gozo puesto delante de ti. Amado hermano, que Dios nos conceda poder entender que estamos en un mundo donde tendremos aflicción. Pero confiad, Cristo lo ha vencido. Al mundo, a las aflicciones, al diablo, a las tribulaciones, a las burlas, Cristo las ha vencido. Algunas aplicaciones. Este es el secreto de la vida cristiana práctica y piadosa. Cristo nos enseña dicho secreto a través de su vida. Te pregunto, ¿conoces este secreto? ¿Estás viviendo una vida cristiana en completa fe? ¿Estás viviendo una vida cristiana en dependencia de Dios? ¿En comunión continua con Dios cada día? ¿En obediencia a Dios y su palabra? Sencillez y con sencillez, con confianza, con seguridad en el futuro. No por lo que tú estás haciendo hoy, simplemente, sino por lo que Dios está haciendo a través de ti hoy. Dios cumplirá sus promesas. Amado hermano, si no estás haciendo esto, si no tienes tus ojos puestos, tu corazón, tu mente y alma en Cristo, ¿cómo perseverarás? ¿Cómo vas a lograrlo? Cuando el mundo no quiere que tú seas un hijo de Dios. Cuando el mundo quiere mantenerte engañado, engañada. Te diré sin adornos que si no estás perseverando en esta fe, es imposible correr la carrera si no mantenemos nuestros ojos en Jesús. Esta carrera no la vas a poder llevar hasta el final. Mira el ejemplo de otros. Cómo otros te animaron a ti y ahora están en el mundo. ¿Qué le pasó? Quitaron sus ojos de Jesús. ¿Dónde están? En el mundo. ¿Con qué se consuelan? Con lo que el mundo le puede ofrecer. Perdieron el consuelo del Señor. Pero si tú permaneces con tus ojos en Jesús, imitando a Jesús, confiando, teniendo el gozo puesto delante de ti, tú vas a ser más que un vencedor. ¿Por tu fuerza? No, por medio de aquel que ganó, por medio de Cristo. Hermanos, vendrán grandes batallas, adentro y afuera. ¿Qué te sostendrá? ¿Qué te va a sostener? Jesús no dejó que la vergüenza le detuviera de realizar la voluntad de Dios. Jesús no dejó que ese sentido de honra personal, ese sentido de orgullo personal, le detuviera de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el conocimiento de la palabra de Dios sobre Jesús es vital, es indispensable para la santidad experimental. Es indispensable para una vida experimental de piedad. No habrá santidad práctica si no hay crecimiento en el conocimiento de Jesús. La santidad práctica consiste en que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y para esto necesitamos leer la Biblia, conocer al Señor, meditar en el Señor
imitar a Jesús. Imítalo. Querido hermano, hay una guerra, hay una batalla. Cristo nos enseña cómo ganar. Tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo aquello que nos amarra, que nos impide correr. Corramos con paciencia, con constancia, con perseverancia. Esa carrera. Mantén tus ojos puestos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Observa. Miraba el gozo puesto delante de él. Haz lo mismo. Observa a Jesús corriendo la carrera, menospreciando la vergüenza, soportando la cruz con paciencia. Se ha sentado en el trono, en las alturas, a la diestra del trono de Dios. Ha alcanzado la victoria. Tú también la alcanzarás, pero considera, aún no has luchado hasta la muerte. Considera, Cristo llevó una mayor carga que tú y yo, y Él prevaleció y fue fiel. Tú y yo también podemos ser fieles. Tú y yo también podemos ser fieles. Que el Señor, hermano, nos enseña a seguir entendiendo la manera en que podemos enfrentar como Cristo enfrentó el sufrimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el estímulo, gracias por el gozo, gracias por el ejemplo, gracias por la vida misma de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte a ti, a poder contemplar tu bendición y gozo. Oh, guíanos hacia ti, oh, susténtanos en tu amor, oh, vivifica nuestras almas, y que podamos continuamente avanzar un día a la vez, un paso a la vez, un mensaje a la vez, un trabajo a la vez, sabiendo que tenemos una gloriosa esperanza delante de nosotros. Oh Señor, cumple tu voluntad en nuestras vidas. En Cristo te lo pedimos. Amén.